Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, que se llama el pecado del ocultismo, pero hoy vamos a estudiar dos ramas del ocultismo, que es la magia y la adoración a la muerte. Vamos a ponernos de pie para dar inicio y vamos a iniciar con nuestra oración de siempre, invocando la fuerza, el poder y la presencia del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras manos, vamos a concentrarnos. Si gustan cerrar sus ojos para que cada uno piense en sí misma o en sí mismo y hagamos la invocación del Espíritu Santo, sobre todo pidiendo luz, pidiendo sabiduría, pidiendo comprensión, retención. Solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Vamos a comenzar a invocarlo. Vamos cada quien con sus propias palabras. Acuérdense que se le pide al Padre en el nombre de Jesús su Hijo. Ven Espíritu Santo, ven en este momento, ven en esta hora y en este lugar. Desciende sobre cada uno de nosotros, de todos los que nos evangelizamos, de los que estamos reunidos de manera presencial y también de manera virtual. Abre nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestro corazón a la voz del Padre, a la voz del Hijo. Y concede que en este momento todo espíritu contrario al tuyo se enmudezca. Y en tu nombre y en tu poder, Jesús, atamos, amarramos, vencemos y postramos a los pies de tu cruz a toda presencia y a todo poder contrario a ti. Y lo colocamos a los pies de tu cruz y lo postramos debajo del talón de la siempre Virgen María. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa, cuerpo, mente, alma, voluntad. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y hemos recibido de ti. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos proteja. En el poder de Cristo, en la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame. Ilumíname toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. María, ven, acompáñanos, llévanos de la mano a Jesús tu Hijo. Envuélvenos con tu manto y aplasta la cabeza del dragón infernal. Seráfico Padre nuestro, San Francisco, danos lo que Cristo te dio, paz, caridad, paciencia y santo temor de Dios. Seráfico Padre nuestro, San Francisco, humilde siervo de Dios, por aquellas 5 llagas que el Señor en ti imprimió y por aquella santa palabra que el mismo Cristo te dio, que nunca le faltaría pan a tu religión, por Jesús y por María, por el ángel que te guía. Socórrenos en todas nuestras necesidades y aflicciones, hazlo por el amor de Dios. Por el amor de Dios, por el amor de Dios te lo pedimos. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, tu perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombras, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. María, trono de la eterna sabiduría. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se sientan, por favor. Bienvenidos todos. Bueno, pues el día de hoy toca estudiar un tema
mm, tal vez muy conocido, tal vez un poco desconocido, pero a lo mejor sí practicado, por curiosidad, por ignorancia, por lo que sea. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito para saber eh, qué es la brujería o la magia y también el otro tema que es la adoración de la muerte, que son unas de las ramas más comunes del ocultismo, no son las únicas. Acuérdense que nosotros estamos estudiando el pecado en general, pero muy en específico sobre esto, el ocultismo, por todas las consecuencias graves y trágicas que trae como consecuencia. Recuérdense que detrás de todo el ocultismo está Satanás. Entonces hay varias ramas del ocultismo. La más común, la más practicada, la más conocida es la magia. Y también ahora la que se ha disparado mucho más es el culto a la llamada Santa Muerte. No son las únicas ramas del ocultismo. Vamos a ir estudiando algunas de estas ramas, las más comunes. Acuérdense que escribimos cerca de 14, que tampoco son las únicas ramas, son las más comunes. Hay muchas ramas. Entonces, detrás del ocultismo está Satanás. Y acuérdense también que el ocultismo recibe el nombre de ciencias ocultas. Todo el que pisa este terreno, al final, está pisando terreno del maligno. Bien, ahora vamos a adentrarnos a esta rama del ocultismo que se llama la magia. La magia, en realidad, es lo mismo que la brujería. Y la brujería, pues es el oficio más antiguo también del mundo, igual que la prostitución, porque se empezó a practicar desde que el demonio cayó a la tierra. ¿En qué tiempo o en qué momento cayó el demonio o fue arrojado a la tierra? Pues casi después de la creación del mundo. Por eso esto no es nada nuevo. La Sagrada Escritura habla mucho de esto para condenarla, para prohibirla. Y este oficio o esta práctica es muy antigua, sobre todo entre los pueblos fenicios, en Egipto, en la Mesopotamia, toda esa región ya era una región que practicaba el ocultismo. Bien, entonces la magia es lo mismo que la brujería. Ahora, eh, hay tres tipos de brujería o tres clases de brujería. Vamos a ponerlo aquí. Clases de magia o brujería, que es lo mismo. La primera forma o la primera clase o el primer tipo de magia se llama negra. El segundo tipo se llama blanca. Y el tercer tipo se llama de colores. No hay magia que pueda llamarse buena. Toda la magia o toda la brujería es mala, porque hay personas que piensan que porque van a ver al brujo y que nada más iban a que les hicieran una limpia, pero que no le hicieron mal a otra persona, piensan que no era nada malo. Y vamos a ver que tiene mucho de malo, porque no hay brujo bueno. Todos los brujos trabajan con el poder del demonio. Cuando una persona va a pedirle ayuda a un brujo, le va a pedir ayuda a Satanás.
Porque el brujo trabaja con Satanás. Y el que practica la magia o el que practica la brujería se llama brujo o bruja. Y esta persona trabaja al final con el demonio. Ahora, atención. Acuérdense que yo les dije que el demonio también tiene poder. ¿Quién le dio ese poder al demonio? Pues Dios. Y el demonio le da, con el poder que tiene, poder a muchas personas para que lo invoquen y para que, entre comillas, vengan auxilio de quien lo llama. ¿De qué da el demonio poder? El demonio puede dar poder económico. El demonio puede dar poder en cuanto a fama o éxito. El demonio puede darte poder de adivinar conciencias. Puede darte poder de adivinar futuro. Te puede dar poder de hacer desdoblamientos de cuerpo. ¿En qué consiste eso? En que tú estás aquí físicamente y te desdoblas y estás, por ejemplo, en tu casa ahorita, escuchando todo lo que están diciendo. Eso se llama desdoblamiento. Y también te puede dar poder de convertirte en un animal, en un ave, en un gato, en un perro. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez que hay personas que se convierten en perro que se llaman nahuales. Pues eso no es cuento, no es ciencia ficción, no corresponde a las películas de terror. Eso está dentro de los libros de magia. ¿Sí? Entonces, una persona que trabaja con el enemigo puede tener ese tipo de poderes. Ahora también hay poder de lengua satánica. Yo creo que se los escribo porque eso es importante que lo tengan en cuenta, para que lo vayan anotando. Estamos estudiando este tema que se llama Somos Pecadores en su manual, que está en la página 29 y en la página 30, pero aquí nada más se menciona lo que es el pecado del ocultismo y se prohíbe, por ejemplo, donde dice en nuestra lucha contra el mal, ya casi para concluir dice, Satanás trata de cambiar nuestra confianza en Dios por la confianza en otras cosas, como son los ídolos, los horóscopos, la astrología, la hechicería, la ouija y toda clase de adivinaciones, como el espiritismo, toda clase de ciencias ocultas, control mental, etcétera. Pues él maneja todo este campo. Y vienen dos citas que prohíben este tipo de pecado, que es el ocultismo, que está en Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 12, y Apocalipsis 22, 15, pero nada más trata eso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es desglosar y empezar a estudiar todo esto que es muy, muy, muy importante y también es un terreno muy delicado para quien lo pisa. Y como esto está creciendo y creciendo y creciendo y extendiéndose, pues vamos a darle su debido tiempo y la debida seriedad para que veamos el mal que se genera por pisar ese tipo de terrenos, que miren, desgraciadamente, la mayoría de los católicos alguna vez en su vida han pisado este terreno. Casi el 99% de católicos. Casi la mayoría. Bien, entonces, el demonio, dijimos que tiene poder, sí, tiene poder, Satanás. Y ese poder lo quiere compartir para quienes trabajan con él. ¿Qué tipo de poder otorga a quien lo invoca? Dijimos, la primera forma que era adivinar qué cosa, adivinar qué, conciencias. ¿Qué más da? Puede dar éxito. ¿Cómo? Fama. ¿Qué más? Poder, dinero. ¿Qué más da? Puede dar poder, fíjense, lenguas, también da lenguas. Poder de hablar en lenguas, se llaman lenguas satánicas. Hay personas que tienen lenguas satánicas, pero no son de Dios, son satánicas. ¿Para qué sirven las lenguas satánicas? Para invocar espíritus de demonios.
Y la lengua satánica es muy diferente a la lengua, al don de lenguas que da nuestro Señor. El don de lengua satánica casi es algo parecido a esto. Así son las lenguas que usan que los brujos tienen, que son satánicas. Y generalmente es muy común eso. Así. Y es una manera de estar invocando demonios. No todas las lenguas vienen de Dios. Hay poderes que son satánicos. Luego, existe también otro poder que se llama visión. ¿En qué consiste la visión? Cuando la da Dios se llama carisma o también se llama don. Cuando la da el demonio se llaman poderes. Y la visión es la facultad de poder ver las dimensiones del mundo espiritual. Nosotros, por ejemplo, podemos ver las realidades del mundo material. Todo mundo podemos ver un pizarrón. Todo mundo podemos ver un micrófono. Todo mundo podemos ver un marcador, porque son las realidades del mundo material. Pero hay personas que tienen la capacidad de poder ver las realidades del mundo espiritual. Y acuérdense, cuando lo da Dios se llaman dones o carismas, y cuando lo da el demonio se llaman poderes satánicos. ¿Qué se puede ver con el don de visión o con el poder de visión? Se pueden ver a los ángeles, a los demonios, a Jesús, a la Virgen, a los muertos, todo lo que corresponde al mundo espiritual, todo. Pero nada más, no todo viene de Dios. No todo viene de Dios. Luego, ¿qué puede dar el demonio? También te puede dar el poder de desdoblamiento de cuerpos. Desdoblamiento de cuerpos. Y ya se los acabo de comentar. Es cuando la persona sale espiritualmente de su cuerpo y está en otro lado escuchando o viendo lo que se está diciendo o haciendo. También puede dar el poder de invocar muertos. Invocar a muertos y demonios. Y también da el poder de convertirse en animales. Si te conviertes en un guajolote, pues ahí vas volando como guajolote. Es que sí hay. Una vez me invitaron a cenar cuando estuve en Tlalpujagua, a Fray José y a mí. Veníamos de cenar y ya veníamos tarde, como iban a ser las 12 de la noche, íbamos regresando al convento, veníamos caminando. Y entonces miramos hacia arriba y venía como una especie como de guajolote, volando, grandote, y así como un guajolote viejo, que casi llegaba, ya venía como sacando la lengua. Y entonces vimos que estaba la entrada, la puerta del coro del templo que estaba en la entrada, se había quedado abierta. Y por ahí entró. Pero, ¿quién era ese guajolotote grandote? Pues era una bruja. Las personas que practican la brujería pueden convertirse en animales, pueden convertirse en aves, pueden convertirse en perros, pueden convertirse en gatos, ¿sí? Es el poder dependiendo de lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué necesitan los que, incluso, bueno, aquí también podemos ponerle, les da poder de curación, de hacer curaciones. ¿Y qué se necesita para que reciban este poder? Siempre tiene que haber de por medio un pacto. Y este pacto tiene que ser de sangre. Si hay un empresario, por ejemplo, que quiere dinero,
pues tiene que hacer un pacto de sangre con Satanás. Si hay un político que quiere ganar elecciones, tiene que hacer un pacto con Satanás de sangre. Si hay un artista que quiere fama, que quiere prestigio, tiene que hacer un pacto con el demonio de sangre. Y desgraciadamente hay muchos que acuden a él. Ahorita estamos en los días santos. Les voy a dejar de tarea que en internet lean, hay audios o hay escritos, se pueden bajar los escritos de esta beata. Todavía no es santa, está en proceso de canonización. Se llama Ana Catalina de Emmerich. Es una monja alemana, agustina, que ella tenía el don de visión. Y nuestro Señor le concedió ver a detalle todo lo que pasó durante la pasión, terminando la última cena, hasta que Jesús es sepultado en el sepulcro. Pero a detalle, detalles que los evangelios no hablan. Emmerich. Entonces, en el momento en el que Jesús está en el huerto de Getsemaní orando, rostro en tierra, se le aparece Satanás. Y entonces le dice, ¿para qué vas a la cruz? No vayas a la cruz. De nada va a servir tu sacrificio. De nada va a servir que derrames tu sangre. De nada va a servir que mueras por la humanidad, porque ellos no te van a querer a ti, me van a preferir a mí. Y entonces, en una visión, le muestra cuánta gente iba a acudir al demonio y cuántos iban a caer en el infierno. Y entonces le muestra papas, obispos, sacerdotes, mucha gente que adoraba al demonio a través de la magia, a través de la adoración a la muerte, y le enseñaba a mucha gente prendiéndole veladoras a él. Le enseñaba a mucha gente haciendo invocaciones de demonios para hacer rituales y dañar gente. Le enseñaba a muchos artistas que pactaban con él para que les diera fama. Le enseñaba a muchos políticos que pactaban con él para ganar elecciones. Le enseñaba a mucha gente, empresarios, que lo iban a buscar para darles dinero. Y le enseñaba mucha gente que caía al infierno. Y fíjense, aunque el demonio es mentiroso, le estaba diciendo la verdad. Hay personas que dicen que somos malos buenos y que los malos son menos. Yo tendría mis dudas. Porque si los buenos fuéramos más, el mundo no estaría de cabeza como está. No estaría tan disparado el crimen, la delincuencia, el narcotráfico, el secuestro, los asesinatos. Si los buenos fuéramos más, el mundo no estaría como está. Los buenos somos menos. Cada vez los buenos somos menos. Y cada vez los malos se empiezan a reproducir como conejos. Y desgraciadamente la mayoría de la gente está pisando este terreno por todo esto. Porque se quiere todo fácil. Que ahora te gusta un muchacho, ya no lo conquistas, ya vas y le haces el amarre y que caiga rendido a tus pies. Y ya todo se quiere arreglar con brujería. Que tienes problemas con una vecina, vas con la bruja y le haces un trabajo y ya se resuelve el asunto. Mucha gente todo lo quiere arreglar con esto. Y el problema es que es verdad, muchos están acudiendo a esto. Esto se está súper disparando y efectivamente hay pocos cada vez los que buscamos con sinceridad a Jesucristo. Por eso, cuando veía a Ana Catalina de Emmerich, lo que el demonio le estaba enseñando a Jesús en el Getsemaní, eso hacía temblar a Jesús.
Y entonces se resistía a Jesús en lo humano a morir por todo esto. Y es cuando le decía a su padre, Padre, si es posible que esta copa de dolor, de sufrimiento, yo no la beba o que yo no viva esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres de mí. Y luego al final dijo, pues por uno solo que sí quiera mi salvación, por ese voy a la cruz. Aunque sean más los que quieran seguir al demonio, por uno solo que quiera la salvación, por ese voy a la cruz. Pues digo, tengan en cuenta que sí es cierto que mucha gente está pisando este terreno y que muchos que vienen a la iglesia pisan este terreno. Hay personas que practican, que van con los brujos y no faltan a misa los domingos. Hay personas que están metidas en estas cosas y son lectores, son ministros de la Eucaristía, son catequistas. En una ocasión, estando yo en Tlalpujagua, atendí a una persona que era la sacristana de su rancho y era bien bruja. Imagínense en manos de quién está la capilla, en manos de quién está nuestro Señor, y además era ministra de la comunión. Porque hay padrecitos que cuando van a instituir a los ministros empiezan a poner en los avisos parroquiales, las personas que quieran ser ministros que se anoten. ¿Cómo le vas a dar tú a cualquier gente a nuestro Señor? Que es lo más rico, por lo que tenemos que tener más cuidado. Nuestro Señor no tiene que estar en cualquier mano. ¿Cómo se eligen a los ministros de la comunión? El sacerdote tiene que ver a la persona que va a misa, que es piadosa, que tiene respeto y amor a la Eucaristía, y elegirla personalmente, no así en aviso, el que quiera. Pero vean hasta dónde llega el poco amor de los sacerdotes a la Eucaristía, que lo pone en cualquier mano. Pues hay personas que están metidas en eso y que buscan ser ministros de la comunión. ¿Para qué? Porque teniendo acceso a la llave del sagrario, pueden tomar las hostias consagradas y hacer rituales con la hostia consagrada. El satanismo, cuando veamos esa rama del satanismo, nos vamos a dar cuenta que no hay misa negra si no hay una hostia consagrada que profanar. Entonces, para que veamos y nos demos cuenta que en la misma iglesia hay personas que están metidos en esto y que vienen después a la Santa Misa, que vienen a la hora santa, pero que batean zurdo. O sea, ni adoran a Dios, ni adoran al demonio, y son tibios, andan aquí y andan allá. Ese tipo de gente los vomita nuestro Señor. ¿Eh? Y cuando la persona anda metido en esto, ¿por quién optó? ¿Por Dios o por el demonio? Entonces Dios sale de la vida de la persona, porque quien optó por él usó su libertad y quiso optar por él, y Dios le dijo a Dios, bye bye, tú no eres bienvenido a mi vida, no te necesito. Y Dios sale de la vida. Y aunque esa persona le rece a Dios, Dios no escucha sus oraciones porque ella ya optó por esto. Y aunque vaya a misa, aunque rece el rosario, aunque pida, Dios no escucha sus oraciones porque la persona ya optó por quien quería que fuera, entre comillas, su Dios. Por eso el demonio es un Dios para muchos, para quienes lo adoran, para quienes lo invocan. Y vean, sí da eso, pero van a venir consecuencias. Son las maldiciones de las que hablamos la clase anterior. Y todavía, terminando de estudiar este tema de las ramas del ocultismo, vamos a estudiar el tema de las maldiciones ancestrales que van a venir por pisar y por pactar con el maligno, que no es nada ligerito, son cosas muy graves. Las maldiciones que vienen por hacer este tipo de cosas. Y no solamente la persona que lo hizo, sino en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y en todo el árbol genealógico. De generación en generación. Van a venir maldiciones muy graves.
Las maldiciones se van a clasificar en tres categorías: en lo económico, en desgracias familiares y en enfermedades. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de maldiciones ancestrales. Bien, entonces sepan que el demonio tiene la facultad para otorgar poder a través de un pacto de sangre. Entonces, ¿quiénes generalmente ofrecen su sangre? Pues los que ya han decidido pedirle alguna de estas cosas y empezar a practicar todo esto. ¿Sí? Y el demonio lo da. Bien, ¿cómo se le llama a una persona que practica la magia, que practica la brujería? Brujo. Entonces, otra vez la pregunta. Ay, disculpen que sea muy preguntón, pero yo quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Hay brujos buenos? Si no hay brujos buenos, entonces todos los brujos son. ¿Y son malos por qué? Porque trabajan con el malo, con Satanás. Bien. Ok, ¿queda clarito todo esto? Bueno, ahora hay tres clases de magia: la magia negra, la magia blanca y la magia de colores. ¿Por qué se llama negra? Porque se hace de noche. Por eso se llama negra, porque se hace de noche. ¿Y por qué se llama blanca? Porque se hace de día. ¿Y la magia de colores? ¿Por qué se llama magia de colores? Porque se usan cosas de colores para hacer este tipo de magia. Hay magia azul, magia verde, magia amarilla, rosa, y se usan listones, se usan veladoras, se usan ropas, moñitos. Aquí en Jerecuaro, cuando yo voy al gimnasio en la mañana, hay una señora que tiene una florería y siempre saca su albahaca, su sábila con sus moñitos rojos. Esa es brujería. Esa es brujería que se llama de colores. En los negocios que tienen una herradura con ajo macho y a San Martín en el fondo y tienen moños de colores, esa es brujería de colores. ¿Eh? Para que sepan qué tienen en su casa y qué meten. Eso es magia de colores. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Perdón, esos colgajines que, esos que suenan, que los tienen colgados en las casas, que luego suenan así, como que se están, no sé cómo se llamen, atrapasueños, creo. Ay, madre. Los atrapasueños son cuando veamos la rama de la idolatría, vamos a ver que los atrapasueños también son portales por donde entran, pues son portales, o sea, son objetos que le van a dar poder al demonio sobre la persona que los usa. Y también las semillitas que ponen Las así, semillas también se llaman rituales de abundancia, los billetes que ponen, también los billetes. que sí, Todo lo que tiene que ver con la buena suerte son, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la idolatría. Vamos a ver la sábila, las cuerditas, las piedras, las semillas, todo eso vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Sí? Bien, entonces, la magia negra se llama negra porque se hace de noche, la blanca porque se hace de día, y la magia de colores porque se usan ropas, listones de colores. Bien, ahora, la magia, hay tres momentos de hacerse. En la noche, fíjense, aquí va a haber momentos, horas claves. No son a cualquier hora. Estas horas clave, fíjense a qué horas van a ser. A las 9 de la noche. A las 12 de la noche. Es PM, ¿verdad? ¿Qué será?
PM, pues es que es en la noche, pero ya está dando inicio al otro día también. Pues bueno, PM y AM por sí, pero es en la noche. Y luego la hora fuerte de la magia, 3 AM. Voy a borrar esta parte para no revolvernos. Ya nos volaron el borrador. Sí, gracias. Bien, ¿en dónde me baso para decir, para hablar acerca de las horas? Miren, vamos a tener las celebraciones del Viernes Santo. En unos cuantos días vamos a recordar lo que sucedió ese día. Ustedes a lo mejor lo viven de manera inconsciente, pero ahora le van a poner atención. Según las Sagradas Escrituras, ¿qué le pasó a Jesús a las 9 de la mañana? Lo estaban metiendo a la cárcel. Estaba en la cárcel. O lo meten a la cárcel. ¿Qué le pasa a Jesús a las 12 del día? Lo estaban sentenciando, condenando a muerte. ¿Y qué le pasó a las 3 de la tarde? Estaba muriendo. Para nosotros, los que somos religiosos o sacerdotes o monjas, esas horas se llaman horas menores. Nosotros rezamos a las 9, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Bueno, son las horas menores, pero en realidad hay otras horas que se llaman mayores, como son la oración de laudes, que a lo mejor le llega por el teléfono, y la oración de la tarde, que se llaman vísperas, y antes de dormir, que se llaman completas. Pero las monjas que están en conventos de vida contemplativa tienen que hacer oración a estas horas por los acontecimientos que pasaron en la vida de Jesús el Viernes Santo. Y entonces se llaman las horas prima, tercia o nona, que son 9, 12 y 3 de la tarde. Bueno, para nosotros esas horas son bien importantes por lo que le pasó a Jesús el Viernes Santo. Bueno, por los que adoran al demonio usan esas mismas horas, pero de noche. Entonces, para hacer la magia, empiezan a las 9, algunos a las 12, pero la hora fuerte de la maldad, 3 de la mañana. Cuando una persona a las 3 de la mañana se despierta, no puede dormir, puede ser que sea víctima de magia negra. O cuando a esa hora sientes piquetes, sientes que te queman, puede ser víctima de magia negra. O que a esa hora te despiertas y tus niños no pueden dormir, puede ser que a esa hora tus vecinas estén haciendo rituales y estén invocando espíritus de demonios y tus niños los perciben, porque generalmente los que perciben ese tipo de presencia son los niños. Y entonces son los que más se incomodan. Entonces, pues para saber, a veces uno dice, pues sí, fulana de tal es mi vecina y practica esto. Pues en la noche está ella bien, trabaja y trabaja, y mientras tú roncas por arriba y roncas por abajo, la señora está ahí bailándole al diablo en el fuego y está haciendo sus invocaciones. Y entonces todos los espíritus demoníacos que están invocando tus vecinas afectan a todos los que viven cerca de ella. Sí, para que vean qué pasa esto. La magia blanca se hace de día y acuérdense, todo tipo de magia se hace con el poder de Satanás. Entonces, estas son las clases de magia que existen. Ahora, ¿qué se utiliza para hacer la magia? No puede haber magia sin materia. Acuérdense que el mal es espiritual, no tiene cuerpo porque Satanás es un ángel. Para que el mal pueda actuar en el mundo necesita de una materia.
Para que pueda obrar en la sociedad necesita de un cuerpo que deje trabajar al demonio para que planee el crimen, para que calumnie, para que dispare un arma, pues para hacer el mal. Necesita de una materia. Lo mismo en la magia. No puede haber magia sin materia. ¿A qué me refiero con la materia? La materia tiene que ser, por ejemplo, una fotografía de una persona a la cual van a dañar. Puede ser una prenda o una prenda de vestir, una ropa de ella. Puede ser ropa, su ropa interior o algo, una prenda de vestir. Puede ser, se utilizan animales que simbolizan a la persona y tienen que ser animales negros. ¿Cómo qué cosa? Un gato negro, un pájaro negro, un guajolote negro, un gato negro, un toro negro. Tiene que ser un animal negro. Entonces, el animal le ponen el nombre de la persona que pretenden dañar. Y a veces al animal lo cuelgan en un árbol y el animal se está engusanando y todas esas larvas de gusanos que simbolizan a la persona, que quieren dañar a la persona, y ya en la vida real empieza con una comezón y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son las larvas del animal que se está pudriendo. Entonces, fíjense, todo esto pues es la manera como se emplea la magia. También se pueden utilizar cabezas de animales. A las cabezas les pueden clavar clavos o les pueden clavar alfileres. Y es cuando la persona siente clavos, siente que trae clavado algo en la cabeza y los dolores intensos de cabeza. Y entonces, bueno, eso se utiliza con animales negros, gallinas negras. También se utilizan eh, sacramentales negros. ¿A qué me refiero con sacramentales negros? No crean que va a haber sal negra ni aceite negro. Se llaman negros, ¿por qué? Porque se le consagran al demonio. Se maldicen. La sal que usan, por ejemplo, nosotros usamos sacramentales. Los más comunes para la liberación es la sal exorcizada. ¿Qué más? El aceite exorcizado, el agua exorcizada. Pues ellos usan también sacramentales, pero rezados al demonio. Yo no creía que hubiera escapularios negros. Hay escapularios ahora de la muerte, hay rosarios de la muerte, hay agua bendita de la muerte. Imagínense. O sea, todo eso ya hay. Un día venía una monja de México, de la Ciudad de México, creo que iba para Celaya. Iba una señora rezando el rosario en el autobús y la monja le dice, ¿me puedo sentar con usted para rezar juntas? El Santo Rosario dijo, pero yo no se lo estoy rezando a Dios, yo se lo estoy rezando al demonio. Y sí, o sea, hay gente que le reza el rosario al diablo, pero hay oraciones al demonio y se usan rosarios. Entonces también hay sacramentales negros. Un sacramental para nosotros puede ser un cirio, puede ser una estampita, puede ser un escapulario, puede ser, ¿qué más? El pan bendito, la palabra de Dios, puede ser la sal, el agua, el aceite, todos esos son sacramentales. Nosotros los bendecimos y también los exorcizamos. Cuando se bendicen sirven para atraer un bien. Cuando se exorcizan sirve para alejar un mal. Los brujos utilizan sacramentales negros. Igual, escapularios, rosarios, imágenes de Jesús, imágenes de la Virgen María, imágenes religiosas, pero consagradas al demonio. Rosarios consagrados al demonio, escapularios consagrados al demonio, pulseritas consagradas al demonio, aunque traigan la medalla de San Benito. Todo es consagrado al demonio. Usan sal consagrada al demonio o maldecida, aceite consagrado al demonio.
Y cuando usan esos sacramentales, van y te los tiran a la puerta de tu casa. Abriste la puerta y que viste ahí aceite, que encontraste sal tirada, que encontraste la gallina negra. Son sacramentales negros, maldecidos. Esos sacramentales atraen la maldición a la persona a quien le pretenden hacer daño. Cuando nosotros encontramos ese tipo de sacramentales negros en nuestros negocios, en nuestra casa, nunca se tienen que agarrar con la mano directamente, porque acuérdense que el mal es espiritual. Si nosotros lo tocamos, se materializa y surte el efecto en la persona que lo toca. Nunca se deben de tocar de manera directa. Siempre de manera indirecta, con la escoba, con el recogedor, sacarlos, quemarlos y ponerles alcohol o echarlos fuera de tu casa. Y lavar con el agua bendita y usa guantes, nunca de manera directa. Bien, entonces se utilizan sacramentales negros. ¿Qué más se utiliza para la brujería? Se pueden utilizar muñecos. Cuando se usa un muñeco, puede ser un muñeco de trapo. Trae su cabecita, trae sus manos, tiene sus pies. ¿Qué hacen con los muñecos? Fíjense como si los fueran cosiendo y le clavan un alfiler, lo cosen y le clavan el alfiler, lo van cosiendo y le clavan el alfiler. Llega un momento en el que la persona trae un cansancio en el cuerpo y no soporta ni siquiera estar de pie. Se le cierran solo los ojos, siente dolores en el cuerpo y casi bien siente como si se muriera. ¿Qué hacen con estos muñecos? Hacen el hechizo, atraen los espíritus que desean y después los pueden enterrar en cementerios. Entonces, bueno, usan muñecos. También pueden utilizar materia, aquí lo voy a poner arriba, de muertos, a muertos. Usan muertos. ¿A qué me refiero con muertos? Sí, pueden ser, fíjense, pueden ir a los cementerios a robarse los huesos de las tumbas, los muelen y obviamente los van a maldecir y los usan en las comidas. Cuando una persona le han dado a comer hueso de muerto, resulta que le genera cáncer en sus vías digestivas. Y también usan a los mismos muertos para que hagan el mal. O sea, por eso van a enterrar los trabajos a las tumbas. O bien fueron a un velorio y le metieron al muerto en la caja o en el ataúd la fotografía de quien quieren dañar y se la amarraron al muerto para que la persona se muera. A ver, allá hay preguntas. ¿Para qué utilizan la cera de los cirios de los difuntos? Las personas, o sea, ¿para qué la quieren? Porque están invocando al difunto con el que fue velado la persona. Sí, o sea, hay mucha gente mala, ¿eh? Y nosotros bien sonsos creyendo, ay, la señora no me pidió las velas de mi abuelita con que la velamos. Pues tú no sabes para qué la quieren. Hay gente mala. Y hay gente que va a los velorios con tal de invocar el alma de la persona para hacer sus trabajos o sus rituales. Y también existen personas que utilizan al muerto, sobre todo en los seméfos, para que le ponen la fotografía de la persona que están dañando y la persona empieza a oler bien feo. O sea, tiene infecciones vaginales o en el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y olor feo. Y se baña y se pone lociones, pero no se quita. ¿Por qué? Porque está trabajada con un muerto. Y miren, parece ficción, parecen películas de terror, pero no es, qué bueno que fuera películas de ficción. Hay personas que, ya ven que en los panteones, ¿cómo se le llama a la persona que cuida el panteón? El panteonero. Los brujos les dan dinero para que los dejen entrar en la noche para hacer los entierros o incluso para abrir una tumba. Esto es un delito, pero lo hacen. En el satanismo van a hacer rituales a cementerios.
Los brujos van a hacer entierros a los cementerios. Entonces, todo esto se hace con los muertos. ¿Eh? Y esto, vuelvo a repetir, se requiere para hacer este tipo de rituales. Entonces, fotografías, prendas, también se puede utilizar comida. O, ay, ya se va a hacer hora. En la comida son los brebajes o los bebedizos. Bueno, etcétera. Vamos a ponerle aquí en el etcétera. Ahora, fíjense, ¿qué se hace con todo esto? Con esa materia que utilizan, porque todo eso es materia. Pues los brujos empiezan a invocar espíritus de enfermedad sobre lo que quieren ellos dañar. Pueden invocar espíritus de muerte, porque si invocan un espíritu de muerte, bueno, miren, aquí me faltó poner todavía, por ejemplo, botellas de vino y meten la fotografía del borrachito o de la persona que van a hacer adicta al alcohol adentro de la botella. O sea, usan muchas cosas, muchas cosas. Bueno, entonces, esta materia, la que utilicen, la que sea, la que hayan empleado, empiezan a invocar demonios sobre la materia. Y aquí me faltó poner también velas, porque hay velas negras. Las velas negras son carísimas. ¿Saben con qué se hacen las velas negras? Con bebés abortados. Los bebés abortados los cocinan como ustedes cuando cocinan el pollo. Y la grasita del pollo, ven que suelta una grasa, los bebés abortados también sueltan grasa. Esa grasa la utilizan para las velas negras. Y son velas carísimas y costosas en el plano de la brujería. Entonces, ¿qué hacen con toda esta materia que usan en la magia? Cuando ya tienen la materia, el segundo paso es comenzar a hacer invocaciones ¿de quiénes? De demonios. ¿Qué tipo de demonios van a invocar? Depende de lo que quieran. Hay demonios de muerte, demonios de suicidio, demonios de alcoholismo, demonios de drogadicción, demonios de miseria, demonios de ruina, demonios de separación matrimonial, demonios de enfermedades, de cáncer, demonios de... Pues depende de lo que quieran hacer la persona. Y entonces invocan al demonio sobre la materia, hacen sus velaciones o hacen sus entierros y después el siguiente paso van y te tiran lo que invocaron a la entrada de tu casa o llevan el trabajito al panteón. Ahora, ¿a quién le afecta la brujería? A ver, ¿a quién afecta o no afecta? ¿Causa efecto o no causa efecto? Claro que sí causa efecto. ¿A quién le causa efecto la brujería? A ver, no a todos, ¿eh? No a todos. Y les digo que no a todos porque miren, hay un santo que antes de hacerse santo era bien brujo. ¿Por qué? Porque su familia era bruja. ¿De quién aprendió la brujería? Pues de su papá y de su mamá, de su abuelo, de su abuela, de sus ancestros. Y lo mandaron hasta Egipto a especializarse en las ciencias ocultas. Y él hablaba con el diablo y el diablo se le aparecía y le dictaba los hechizos. Y él escribió muchos libros de magia, de rituales, de brujería. Esa persona se llamaba Cipriano. Entonces lo fue a buscar un romano porque estaba bien enamorado de una muchacha que no le hacía caso. Y entonces fue a que le hiciera un amarre, un conjuro para que cayera rendida a sus brazos. Y le estuvo haciendo todos los conjuros que sabía, todos los amarres, y nomás no caía la muchacha que se llamaba Justina.
Y entonces ya cansado, Cipriano le pregunta al demonio, oye, ¿por qué no funcionan los rituales? ¿Por qué no funcionan los conjuros? ¿Por qué no funcionan los hechizos? Y le dijo el demonio, porque ella adora a un ser superior a mí, que se llama Jesucristo. Dijo, hay un ser superior a ti, entonces tú no eres el máximo. Dijo, yo quiero adorar a ese ser superior. Y entonces se va y busca a la tal Justina y le pregunta que quién era ese Jesucristo a quien ella adoraba. Y Justina le empieza a hablar de Jesucristo. Después, ya siendo adulto, Cipriano se bautiza y empieza a conocer a Cristo. Después, fíjense, se va a ordenar sacerdote, luego va a ser obispo, se va a desatar una persecución en Roma y va a morir martirizado. Pero va a renunciar a todas las ciencias ocultas. Por eso cuando nosotros hacemos oración de liberación, invocamos a San Cipriano para que nos ayude. Ahora, ¿por qué la magia no funciona en todas las personas? Por eso la pregunta era, ¿la magia nos afecta a todos? No. ¿A quiénes sí y a quiénes no? La magia le va a causar efecto solo a las personas que están alejadas de Dios. ¿A qué me refiero con personas alejadas de Dios? A la gente que no ora, a la gente que no reza el Santo Rosario. El Rosario es una oración de protección muy fuerte. A las personas que no se confiesan, a quienes viven en pecado permanente, como que comunión libre, o en divorciados vueltos a casar. ¿Por qué? Porque el demonio busca vivir el pecado para entrar y dañar a la persona. A las personas que no van a misa, a las personas que no comulgan, a las personas que no hacen su visita al Santísimo, a ese tipo de personas rápido les funciona el hechizo. ¿Por qué? Porque no tiene nada con qué defenderse. Así traigas 1000 rosarios colgados en el cuello, pero adentro no tienes a Dios, pues así estés como árbol de Navidad, mija. Con hartos rosarios en el cuello, con hartas pulseras en las manos y en los pies, pero si Dios no está dentro de ti, no tienes nada con qué protegerte. Si tú eres una persona de oración, ¿a quién traes dentro de ti? Estás empoderado. El poder de Dios está dentro de ti. Y dice el apóstol Pablo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Por eso crean en el poder de la oración. Miren, ni todos los brujos de Catemaco, ni todos los brujos de donde quieran, de Puruagua, de donde quieran, ni todos los brujos de todo el mundo, ni todo el infierno completito puede más que Dios. ¿O sí? Pues, pero creámoslo. Si nosotros no estamos empoderados, no tenemos nada con que defendernos. Entonces, ¿que existe todo esto? Claro que existe. Ahora, atención. Todo esto se destruye con el poder de la oración, pero cuando el daño se hace con comida, aquí no solamente se requiere la oración, aquí se requiere también de utilizar, por ejemplo, aceites o sustancias de magnesias que generen vómito o diarrea para que salga el daño que está en el estómago. Si el daño no sale, la persona sigue enferma. Hay personas que les han dado a comer o a beber comida o bebida consagrada al demonio, maldecida. Y las personas se empiezan a inflamar del estómago y no pueden tragar ni pueden defecar. Van con el gastroenterólogo, les hacen los estudios, no sale nada. Están en estudio y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque el mal es espiritual. Se requiere de la oración, de destrucción del maleficio, pero también es necesario que se tome los aceites exorcizados para que la persona pueda expulsar por vómito o pueda defecarlo. Nosotros utilizamos los aceites de resino y de almendras, junto con los polvos de magnesia calcinada, pero tienen que ser exorcizados.
Una vez una señora de por allá cerca de Ciudad Hidalgo, Michoacán, me fue a ver a Tlalpujahua, tenía un estomagote grandísimo y ella tenía un daño en el estómago por comida. Y ya que le hice la oración, me dijo, padre, en la siguiente sesión que fue, dijo, ¿qué cree que cuando fui al baño expulsé un sapo grandote? Y entonces yo sentada en la taza cuando me levanto, dije, ¿de dónde entró? ¿Por dónde entró este sapo? La ventana tiene malla mosquetera, padre. No había manera por la que entrara el sapo, pero era un sapo grande. También la señora estaba media voluminosa y no creen que era una... Por eso, como dice el refrán, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Según el sapo, la pedrada. Y entonces dice, padre, pero ¿cómo entró el sapo a la taza? Es que cuando el mal sale, se materializa. Adentro, adentro no se ve. Pero adentro del estómago, hagan de cuenta que es como si tuviéramos serpientes o larvas. Por eso se tiene que cortar. Cuando yo le hago oración a una persona que tiene un daño en el estómago, le digo a nuestro Señor que conceda que mis manos se conviertan en cuchillo o en espada. Y empiezo a hacer las cruces y empiezo a cortarle al todo alrededor del estómago y a jalar por el estómago, por el ombligo. Y entonces, después el siguiente paso es que se tomen las purgas para que salga lo que trae la persona. Hay que cortar, hay que destruirlo. Y entonces decía el padre Gabriel Amor, que fue uno de los grandes exorcistas de Roma, que ya murió. Cuando él hacía los exorcismos, los posesos vomitaban cadenas, vidrios, clavos, que eso, alfileres, que eso dentro del estómago, pues si lo traes así, pues te mueres. Pero el mal es espiritual, dentro no se nota. Cuando sale, se materializa. ¿Sí me explico? Así es. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, somos víctimas de un hechizo? ¿Cómo podemos nosotros defendernos y cómo podemos destruirlo? ¿Se puede o no se puede destruir todo esto que se hace con brujería y con el efecto del demonio? ¿Se puede o no se puede destruir? Sí se puede destruir. ¿Quién lo puede destruir? ¿Solamente un brujo que sabe lo que hizo y cómo lo hizo? Todo esto, acuérdense que está en la materia, pero el mal es espiritual. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que el mal es espiritual, el diablo es un espíritu, el mal es espiritual. Entonces, ¿cómo se destruye esto? Espiritualmente. ¿Con qué? Con la oración. Yo no necesito ir al cementerio y a desenterrar el entierro que tienen allí. No. Cuando a mí me llega una persona a que yo le ore, yo estoy orando y al momento de orar estoy destruyendo la materia que se haya usado. ¿Y cómo voy a saber qué se usó? Nuestro Señor nos pone en la mente lo que tengamos que orar. Y si no, por la materia que se haya usado. Y entonces yo digo sobre la persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, destruyo y quemo, porque hay que quemarlo con fuego. ¿Y quién es el que tiene fuego? El Espíritu Santo. Entonces quemamos con el fuego del Espíritu Santo la materia que se haya utilizado. Si fueron fotografías, si fueron prendas, si fueron cabellos, si fueron muertos, si fueron sal, si fue lo que haya sido, entierros, fetiches, amuletos, todo lo que se haya utilizado lo quemo con el fuego del Espíritu Santo. Lo quebranto y con la sangre de Cristo lo anulo. Destruyo todo efecto, todo poder que tenga sobre la persona que se invocó. Entonces se empieza a destruir. Y luego hay que revertirlo. Hay una oración que dice, María, María, destruye y revierte brujería. Todo el bien que se hace, hermanitos, se regresa en bendición. Y todo el mal que se hace, se regresa en maldición. Hay muchos brujos que sienten tanto gozo al ver que su hechizo surtió efecto en la persona y que ya se murió y que está enferma.
Ah, pero al rato lo van a traer ellos. Porque todo el bien que se hace se regresa en bendición y todo el mal que se hace se regresa en maldición. Esto está en la Sagrada Escritura, así es. Entonces, el mal también rebota y rebota en la persona que lo hace. Al rato lo trae ella o lo trae él o viene en un hijo de ella. Todo el bien que nosotros hagamos se regresa en bendición y el mal que hagamos se regresa en maldición. Aquí a Jerecuaro me está llegando una brujita. Ella piensa que yo no conozco, que yo no sé quién es, pero pues yo también actúo así. Y entonces ya está grande la señora, viene con bastón y me viene a decir, padre, me duelen los pies, me duele la rodilla, siento piquetes, la cabeza me explota, hágame oración. Pero es bruja. Apenas empiezo yo a que cancele lo que hace, le empieza la temblorina y se empieza a retorcer, es bruja. Y yo le dije ya, para que ya no venga, le dije, oye, tú sabes que el bien que se hace se regresa en bendición y el mal que se hace también se regresa en tu propio cuerpo. Dijo, ¿y por qué me está diciendo eso? ¿Porque por mis pecados he cometido? Dije, pues al buen entendedor. Tú sabes, hija, tú sabes lo que has hecho. Y todo el mal que has hecho ahora lo traes en tu cuerpo. No vengas a que nuestro Señor te lo quite porque no te lo va a quitar. Mejor ofrécelo a Dios como conversión, como penitencia por el pecado para que no vayas al infierno cuando te mueras. Ay, pero es que pues vengo a ver si Dios me lo quita. Te vienes a ser tonta porque no te lo va a quitar. Un día en un retiro, porque a los retiros también vienen hartas brujas. ¿Se han ido a los retiros? Ah, pues viene gente bruja. Y un día llegaron unas personas de allá por allá de Comonfort, y venía una bruja, bueno, una de muchas. Pero resulta que esta persona regresó muda a su casa. Y la señora que traía el autobús me habla y me dice, ay, oiga padre, no puede atender a la señora fulana de tal porque regresó a su casa muda. Y a mí me preocupa mucho porque ¿qué van a decir sus familiares? Y dijo, pero yo creo que ha de ser bruja, padre. Pues yo le dije, pues yo creo que sí. Dijo, ¿la puede atender? Pues sí, pues tráela. Y vino con un hijo. Y le preguntó al hijo, oye, ¿tu madre practica hechicería? Dijo, sí, ella y mi hermano. Y entonces la mujer no hablaba, pero pues yo creo que sí entendía. Y entonces yo le estuve explicando lo que hacía. Le dije, con Dios no te puedes poner a las patadas. Yo creo que lo estaba retando en el retiro. Y terminó así. Quién sabe si siga muda. Pero no se fue hablando, se fue muda todavía. ¿Eh? Y fíjense, yo he conocido personas que trabajan esto y terminan mal, muy mal. Allá en mi rancho, donde yo vivo, por la calle había una señora que le decían Lupe la güera. Y esa señora cuando abría su puerta tenía un montón de velas, de veladoras. Y yo por más que me asomaba, la señora siempre cerraba la puerta, porque pues yo decían que esa señora era bruja y llegaba mucha gente con ella. Fíjense que cuando la señora después ya estaba más anciana, no sé qué hizo, que vendió su casa a dos personas y al final la echaron a la calle, con todo y su colchón orinado, todo estaba ahí en la calle. Y la señora se empezó a engusanar del ano. Y entonces la señora se arrastraba como los perros cuando están engusanados. Después vivía en los baldíos, sola, así con su montón de ropa, pero la señora engusanada, terminó engusanada. Y eso es uno de alguna que otra historia. No crean que los brujos terminan en buen estado, terminan mal. El bien que se hace se regresa en bendición y el mal que se hace se regresa en maldición. Bien, entonces, ¿esto se destruye? Sí, con la oración. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Con eso vamos a terminar. En el folletito de San Miguel Arcángel, que, a lo mejor ustedes ya lo tienen y si no lo tienen, pues cuesta como 20 pesos, ¿no? 30 pesos. Miren, los pasos para hacer
el rompimiento y la destrucción de todo eso. Con esto vamos a terminar. Si no, en los retiros, ahí lo pueden terminar. Nada más antes de borrar esto, el tipo de magia. Miren, en este caso de la magia de colores, hay magia roja para el amor, que son los llamados amarres, o cuando las personas usan ropa roja, los calzones rojos, los bikinis rojos, que para tener intensidad en el amor. La magia azul, la magia verde, que para la abundancia. Y entonces cuando se utiliza la magia de colores, aquí es donde entran esas, lo que usted preguntaba. Miren, una vez, eh, yo también los lunes, que es mi día de descanso, apoyo en un programa de radio que tiene la diócesis de Celaya, que se llama La Hora de la Misericordia. Es a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y de 8 a 9 es otro programa que se llama El Diario de María. Entonces, apoyo cuando puedo en las 2 horas, los lunes. Y las encargadas de la radio me dijo un día: padre, hay una señora que nos da muy buenos donativos porque se tiene que pagar el tiempo aire para que el programa pueda estar al aire. No es gratis. Y entonces dijo: nos da muy buenos donativos, pero está enferma. Vaya a verla, padre. Y le dije: nada más porque tú me lo pides, pero no así de que yo ande de ofrecido, no. No, nunca uno tiene que andar de ofrecido. El que necesita tiene que buscarlo. Y luego, pues fui. Dijo que lo acompañe Chava, dijo. Y ahí voy con Chava. Llegamos a la casa de la señora sale en bata. Dice: padre, pásenle a la sala, ahorita regreso, ahorita los atiendo, mientras me voy a cambiar. Ahí estoy yo sentado en la sala con Chava. Entrando, detrás de la puerta, la mujer tenía una herradura grandota con ajos machos y moños rojos. La sábila con hartos moños rojos. Tenía la colección de ángeles. Hay muchos ángeles, cuidado con eso de los ángeles. No todos los ángeles son de Dios. Hay ángeles de oscuridad y hay ángeles de luz. Entonces, que hay quienes que traen que a los ángeles y que te dicen: no quieres recibir a los ángeles, pero a medianoche tienes que hacerles un altar, poner un vaso de agua y sonar una campanita y abrir las puertas de tu casa a las 12 de la noche porque yo te los voy a mandar. Cuidado con esos tipos de rituales, porque acuérdense que no todos los ángeles son de luz. Hay ángeles de... ¿Qué tipo de ángeles está recibiendo a medianoche? Pues cuidado. Y entonces ahí están recibiendo que a los ángeles, pues esta mujer tenía un montón de ángeles allí. Y luego, yo volteaba y volteé a la cocina, allí en su comedor, tenía en el centro de la mesa como un recipiente con divisiones, con semillas de arroz, semillas de trigo, semillas de lentejas, un montón de semillas. Pues esos son los rituales para la abundancia. Y luego en el final, en el fondo de su casa, había una imagen grandota del Señor de la Misericordia. Y había unas velas largas. Y yo sentado acá en la sala y miraba hasta allá al fondo. Y yo dije: madre mía, pues ¿dónde me metí? Porque a la señora le encantaba tener todo lo cuestión de lo esotérico. Y piedras y cuarzos y un montón de pirámides. Y pues la señora le encantaba andar metida en la brujería. Y ya, pues me ganó la curiosidad, me levanto y voy a ver las velas que tenía encendidas ahí para el Señor de la Misericordia. Y que levanto una y decía: vela de la gallina negra. Y yo dije: madre mía, ¿dónde me metí? Pues ya le empecé a decir a la señora que si quería que Dios la liberara tenía que renunciar a todo eso. Y empecé a decirle y que lo tenía que tirar, lo tenía que sacar. Pues la mujer nada más pujó. ¿Eh? Y cuando pujan, mala seña, que no quieren renunciar. Y entonces le dije: pues mira, si tú no renuncias, yo no te hago oración. Yo no vengo a perder mi tiempo, porque Dios no te va a sanar, no te vas a liberar. Si tú no renuncias a todo eso que tienes en tu casa, tus amuletos, no hay sanación, no hay liberación. Y como que ahí, como que entre dientes, según ella renunció. Pero vean hasta dónde está el asunto. O sea,
hay mucha gente que tiene este tipo de cosas, magias de colores, en casa. Y la magia de colores es con la sábila de colores, con la herradura de colores, con las pulseritas de colores, que para la buena suerte, todo eso es magia de colores. Todo tipo de magia se hace con el poder de Satanás. Bien, ahora, ¿cómo destruir todo este tipo de rituales que se hacen para dañar a la persona? ¿Quién lo puede destruir? Primeramente vamos a ver en el quién. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, obviamente va a ser Dios. Pero ¿nosotros lo podemos destruir o no lo podemos destruir? ¿Quién lo puede destruir? A ver, todo bautizado. ¿Quién tiene el poder de destruirlo? El bautizado, por el poder de su bautismo. Pero este bautizado, además de tener bautismo, tiene que tener fe. Si nada más está bautizado pero no tiene fe, no puede destruirlo. Si un sacerdote, porque nosotros tenemos el poder por el simple hecho de recibir el sacramento de la ordenación sacerdotal. Todo lo que hace el sacerdote lo hace en la persona de Cristo y tiene el poder que Cristo nos da. Pero si el sacerdote no tiene fe, no puede destruir eso. Si un laico fue bautizado y se convirtió en hijo de Dios, pero no tiene fe, no puede destruir eso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que una persona tiene fe? Una persona que tiene fe no solamente cree en Dios, sino que vive su fe. Es decir, la persona que tiene fe es aquella que hace oración diariamente. Es aquella que se confiesa frecuentemente. Es aquella persona que hace su visita al Santísimo. Es aquella persona que va a misa y no cada de que le nace. Mínimo cada 8 días, y si puede ir diario, va diario. Es aquella persona que reza el rosario. Estos son los que tienen fe. Los que no tienen tiempo para orar, los que no tienen tiempo para confesarse, los que no tienen tiempo para hacer visita al Santísimo, los que no van a misa, los que no rezan rosario, esa gente no tiene fe. Si la fe no se vive, si la fe no se practica, no sirve. Entonces solamente las personas que tenemos fe, que practicamos esto, podemos destruir lo otro. Entonces se requiere, sí, el poder del bautismo, el poder de la fe. Ahora, ¿cuáles son los pasos para destruir este tipo de maleficios? Todo mundo lo podemos destruir, sí, pero con estas condiciones, con el bautismo y con fe. Y decía, si hay un sacerdote que tiene el poder sacerdotal por su ministerio que realiza o el sacramento del orden que recibió, pero no tiene fe, no destruye nada. ¿Cuál es el primer paso a tener en cuenta para destruir los rituales de maleficios o brujería? Primer paso es el sello con la sangre de Cristo. Salud. El sellar con la sangre de Cristo el lugar donde se va a orar. Porque el lugar se tiene que cubrir. También los demonios atacan. Y si el lugar no está cubierto, los demonios entran y te atacan. Es una lucha espiritual. Entonces, primero cubrimos con la sangre de Cristo el lugar. Segundo paso, nos cubrimos o nos sellamos con la sangre de Cristo nuestras personas. Con la sangre de Cristo. ¿Cómo se sella un lugar? La casa tiene entrada, tiene puerta, tiene techo, tiene paredes, tiene los cables de luz, el drenaje. ¿Qué se dice? En el nombre de Jesucristo cubro
mi casa, sus puertas, sus ventanas, su recámara, su comedor o el espacio donde estamos con la sangre de Cristo. ¿Cómo se cubre o cómo se sella la persona? ¿Qué tiene la persona? La persona tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene cerebro, tiene corazón, tiene sentimientos. Pues eso es lo que hay que cubrir y sellar. En el nombre de Jesucristo cubro y sello mis ojos, mis oídos, mi mente, mi lengua, mi corazón, mis pies, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Y me sello con la sangre de Jesús. Tercer paso, hay que atar todo espíritu malo. Atar los espíritus malignos que traiga la persona o que estén en el lugar. ¿Cómo se ata? Muy fácil. Se dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ato de pies, te ato de manos, te amordazo, amordazar es cerrar la boca, te ciego, te ensordezco y te amarro a los pies de la cruz de Jesús y te pongo debajo del talón de la siempre Virgen María. ¿Qué pasa si tú no atas espíritus malos? Cuando tú oras, te atacan a ti y tú no puedes atacarlos a ellos. Bien, cuarto paso, hay que cerrar portales abiertos, que la persona haya abierto. Cerrar portales que estén abiertos, portales abiertos, y que la persona en este caso haga cancelaciones. ¿De qué cosa? Lo vimos la clase pasada. Que cancele derechos que le haya dado el demonio por pisar terrenos del oculto. Y luego también que haga las renuncias. Y luego, cuando nosotros vamos a hacerle oración a la persona, tenemos que hacer una como cadena de oración. ¿A qué me refiero? De no orar solo, sino de orar como iglesia. Aquí tenemos que invocar, por ejemplo, decir, en este momento me uno a la oración de toda la iglesia de la tierra, o sea, de todos los que estén rezando en toda la tierra, que estén haciendo su rosario, que estén haciendo sus ayunos, que estén haciendo una hora santa, alguna misa. Y nos unimos a la oración de las almas del purgatorio y a la oración de los santos, de la Virgen María, de San José, de los santos apóstoles, exorcistas, de todos los santos. Y entonces yo estoy orando aquí, pero me estoy uniendo a muchas personas que están haciendo oración. Luego, ya me uní. ¿Qué sigue? Empiezo a destruir esto. Empiezo a invocar el fuego del Espíritu Santo para que queme la materia. Empiezo a destruir al brujo. Yo puedo decir, con la espada de San Miguel Arcángel le corto las manos al brujo que hizo ese trabajo. Le corto los pies, le corto la cabeza, le corto la lengua, le clavo la espada en el ojo derecho, en el ojo izquierdo. O puedo decir, Señor, con tu báculo del buen pastor, le clavo ese báculo al hechicero que hizo ese trabajo. Y lo quemo con su propia maldad. O sea, en la medida en la que uno empiece a hacer oración y que empiece a practicar, el orante se hace practicando. Entonces, empieza uno a destruir la materia que se utilizó, las palabras que se emplearon, el ritual que se haya hecho, el demonio que se haya invocado, y se empieza a destruir el maleficio. Una vez que terminamos de hacer la oración, después hay que cerrar la oración y sellarla. Se cierra y se sella haciendo una cruz en la frente. Entonces se cierra, se sella, se cierra y se cierra y se sella a la persona. ¿Qué se dice? En el nombre de Jesús, haciendo una cruz, cierro y sello esta sanación que Jesús ha hecho en ti, para que ni número de uno ni cualquier otro número parecido regresen a ti daños por venganza del oculto. Y te escondo en el corazón de Jesús, en el corazón inmaculado de la Virgen María. Luego, finalmente, se hace una oración que se llama oración de despojamiento. Una oración de despojamiento
¿Qué significa eso? Que me despojo de todo lo que yo haya recibido, de todo lo que yo me haya contaminado. Me despojo. ¿En qué consiste? Se dice, Santísimo Señor, me despojo de todo lo que yo haya recibido y le pido a la Santísima Virgen María que le prohíba al demonio vengarse en mi familia, en mi trabajo y en mis bienes, y que me cubra con su manto y me libre y me proteja de toda fuerza y poder del mal. Bien, esos son los pasos que se utilizan para destruir ese tipo de hechizos. Pero atención en esto, si una persona no practica su fe, no tiene forma con qué luchar contra el demonio. Nuestra protección es esto, ¿sí? ¿Qué es la fe? Esta es nuestra protección. Si estamos nosotros, personas, o sea, que practicamos nuestra fe, tenemos la fuerza para luchar contra el mal. Si no practicamos nuestra fe, no tenemos fuerzas para luchar contra el mal. Por eso es importantísimo, sí, en estar bautizados, pero más importante en vivir la fe y tener la fe. Bien, ¿qué pasa si yo no me cubro con la sangre de Cristo? Si yo no me protejo antes de hacer una oración, me infesto. ¿Qué significa eso? Que me contamino. A ver, necesito una voluntaria, un voluntario. A ver, ahí viene una voluntaria. Supongamos que la hermana es víctima de un maleficio, que no duerme, que está enferma, que fue con médicos y no la encuentran, y ella mal. Y además siente un montón de comezón y tiene granos y en la cabeza, y bueno, vino con el padre. Entonces el padre, para antes de hacer la oración, tiene que cubrir el lugar, se tiene que cubrir él, tiene que atar y amarrar todo espíritu malo que traiga la persona. Pero si yo, de buena gente, o porque pienso que ya estoy en el curso de evangelización y aprendí que yo también lo puedo hacer porque voy a misa y hago oración, y vengo y le digo, sí, cómo no, porque hay muchas personas que se dechavetan, porque son servidores en los retiros y porque ven que cuando oran la persona se cae y ya quieren hacer la oración a todo mundo e imponerle manos a todo mundo. Cuidado. Si yo le impongo manos a una persona, yo me puedo infestar. En la medicina se llama infección o contagio. Cuando un médico, por ejemplo, va a operar a una persona que tiene VIH y no usa guantes, se puede contagiar. Si yo en la manera espiritual oro sobre una persona y no me protejo, me contamino, me infesto. Nada más que el nombre en la vida espiritual se llama infestación. Entonces, si yo le impongo las manos, todo el daño que trae la persona se me pasa a mí. Y al rato estoy tirado en cama. ¿Por qué? Porque no me protegí, no me cubrí y porque me aventé como el gorras. Entonces, para poder hacerlo, se requiere aprenderlo. ¿Sí? Entonces, sí lo podemos hacer. La oración es fuerte, es poderosa, pero tengo que cubrirme, tengo que protegerme, tengo que saberlo hacer. ¿Tenerle miedo a hacerlo? No, porque no lo hago a mi nombre mío. ¿Quién es el que está obrando? Es Dios. ¿Quién es el que va a destruir el daño? Es Dios. Pero hay que saberlo hacer, porque si no me puedo contaminar yo. Por eso digo, no tengan miedo, nada más hay que seguir esto. Y entonces yo puedo orarle a la persona. Y fíjense, cuando estoy orándole a la persona, puede ser que en la persona se manifieste el espíritu que fue invocado para hacer ese daño. Y entonces eso se llama trance. La persona entra en trance y entonces empieza a hablar diciendo quién lo hizo. Y a veces dicen hasta el nombre. Y dicen que empleó. Si el sacerdote le dice, dime, ¿cómo te llamas? Dice, fulana de tal. ¿Y qué fue lo que utilizaste para hacer este ritual? Pues la tengo enterrada en el panteón en un muñeco. Y empieza a decir. Entonces es cuando uno empieza a destruir. Y todo se puede por el poder de la oración. Gracias. Entonces es importante tener en cuenta que
Todos los maleficios se destruyen con el poder de Dios. El mal está presente hasta que el bien llega. ¿Sí? A ver, preguntas. Pues ya vamos a terminar, ahora sí ya terminamos con preguntas. A mí una persona me platicó que le rezaban todos los difuntos que se morían en su rancho. Y entonces una vez le rezaron a un hombre que era brujo y que se puso muy mal, que se sentía muy mal esa persona. Lo que pasa que hay brujos que ya se murieron y cuando los invocan, esos son en sesiones de espiritismo, que invocan el espíritu del muerto y entra en la persona que se llama medium para hacer las curaciones o las operaciones. Pero eso es espiritismo, lo vamos a ver en las siguientes ramas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿podemos o no podemos destruir la brujería? Sí se puede. ¿Tienen miedo? Bueno, los principiantes, al principio uno tiene miedo, pero después en la práctica se va quitando el miedo, porque vemos el poder de Dios, cómo se manifiesta ante el poder del mal. Yo he crecido mucho en fe al ver cómo Dios derriba toda obra y poder del mal. Cada vez que yo veo cómo se libera una persona, es el triunfo de Dios ante el mal. Y eso me hace creer que de verdad Dios existe y que de verdad tiene un poder sobrenatural por encima de toda criatura. Que no hay poder que pueda estar por encima del de Dios. Y eso hace crecer en fe. Sí, entonces, todo mundo lo podemos hacer, pero con estas dos características, bautizado y ser personas de fe. Bien, ¿cómo? A ver, pongan el micrófono para que escuchemos todos. Vente para que vean lo que pasó. Las semillas que se ponen, por ejemplo, que se bendicen y se ponen, o por ejemplo, a bendecir y eso, ¿no es bueno tener semillitas? Pues es que depende para que las tenga. Okay. ¿Para qué las tiene? No las tengo, pero me han comentado. No por eso, pero ¿para qué se tienen? Pues que para bendición. Si la semilla la usan los campesinos, las llevan a bendecir, pero para sembrarlas, Okay. no para que estén en tu casa. Bueno. Eso es el ritual de la abundancia. Ya. Y lo usan dentro de la brujería y la magia, para la abundancia. Gracias. Entonces nosotros no necesitamos de semillas para tener abundancia. ¿Qué necesita una persona para que Dios le dé abundancia? Orar. Tú le dices, Señor, bendice mi trabajo que voy a iniciar, y Dios te lo bendice. Que tu divina providencia, Señor, se extiende y se derrame. Si tú oras, estás bendecido. No son las semillas las que te dan abundancia. Eso lo vamos a ver en el tema de la idolatría. ¿Cómo es el enemigo tan astuto que nos hace creer que las semillas son las que nos van a dar protección, abundancia? No es la semilla, es la bendición de Dios. No es una piedra la que te cuelgas en el pecho la que te va a proteger, es Dios el que te protege. Pero cuando ya tu confianza está en la piedra, está en la semilla, está en la sábila, está en la ruda, afuera de tu florería, óyeme, ya no confías en Dios. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, usted hace oración, por ejemplo, en los retiros, ¿toda la persona que vomita es porque se le hizo mal o es porque tú también lo traes? Mira, la liberación no necesariamente sea porque eres víctima de brujería. Cuando estamos haciendo oración de sanación interior, la persona vomita el odio, el resentimiento, el dolor, la amargura. Son emociones reprimidas que espiritualmente serían demonios. Demonios de odio, demonios de resentimiento, espíritus de decepción. Entonces es el daño que traes tú. Entonces no siempre es porque eres víctima de brujería, sino te estás liberando. Todo lo que entra tiene que salir. Y la liberación puede hacerse a través de vómito, puede hacerse a través de un alarido, de un grito, de llanto, o puede ser a través de diarrea. Cuando una persona está dañada también de la comida, generalmente también vomita. Pero en el sentido general es de liberación. Puede ser que sí o puede ser que no. Te liberas de otra cosa. No solamente de brujería.
Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenme, ¿eh? Porque no siempre tenemos la oportunidad de estar así tan cerquita y le dando el tiempo para que pregunten. En los retiros nada más se da el tema y muchos quisieran preguntar y no lo hacen. Aquí aprovechen. Sí. Y los del Face también pueden hacer su preguntita y luego que nos la digan. A ver, Bueno, buenas tardes, padre. buenas tardes. No sé si, a ver si me puedo explicar. Mire, yo tengo una situación de cerca de mi casa. Ya tengo como, más o menos como unos 12 años viviendo en mi casa. Llegué a mi casa, pues. Eh, nos empezó a pasar a yo y mi esposo que empezábamos a escuchar un ruido, pero haga de cuenta que no es en mi casa, es sobre la calle. Ese ruido como que grita, como que o sea, como típicamente lo conoce la gente, como si fuera una llorona, que la gente dice, "Ah, es que pasó una llorona". Entonces, al principio nosotros pensábamos que era como un perro, o sea, digo, pues que alguien, un gato, ya que los gatos, a veces como que tienden a aullar así, pero ya son 12 años, o sea, ya es como que, pues un perro, o sea, no creo que sea un perro. Bueno, acuérdate que lo que te digo es que puede ser, no todos tus Nada. vecinos rezan el rosario, no todos tus vecinos tienen fe. Ok. Hay quienes creen, pero no en Dios, y invocan otras cosas Sí. que no son Dios. Porque Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Cubrir tu casa todos los días, cubre la calle, cubre tu pueblo, cubre tu colonia. O sea, nosotros tenemos que cubrir. Si los enemigos de Dios están invocando sus espíritus malos, también los hijos de Dios tendríamos que estar invocando el poder de Dios que cubra la calle, que cubra tu colonia, que cubra tu casa. Ok. El problema es que nosotros queremos que se vaya solo, que los ruidos desaparezcan solos. No, nada de esto desaparece solo. Nosotros tenemos que orar, tenemos que cubrir nuestras casas, nos tenemos que cubrir nosotros, tenemos que cubrir el pueblo, tenemos que cubrir la colonia. Y es cubrir con la sangre de Cristo, es protegernos. Sí. Haz tu oración así, cubre con tu sangre, con la sangre de Cristo. Sí, gracias, padre. Bien, a ver, otra pregunta. Mientras, a ver, mientras preguntan, hay un aviso importante para los jóvenes. Buenas tardes, para invitar a todos los jóvenes, este 26 de abril va a haber un retiro de jóvenes en Acámbaro. Es entrada libre y pues dependiendo cuántos se junten, vemos si se renta un camión y pues ya nada más pagarían lo que es pues el transporte para allá. Este es el 26 de abril en Acámbaro, es domingo y están todos los jóvenes invitados. Bueno, aquí hay varios adolescentes y jóvenes. Sería bueno que sí se animen, porque la renovación carismática también tiene adultos, tiene jóvenes, tiene matrimonios. Y pues vayan, es un encuentro de puros adolescentes y jóvenes. Ahí los interesados se comunican con Chucho, con Jesús, ya se fue. Fue al baño. Entonces con él, vayan pensándolo. No está tan lejos, es en Acámbaro y sí vale la pena porque son puros jóvenes y son cantos, dinámicas para puros adolescentes y jóvenes. Bien, a ver, hermanita, la pregunta. Ándele antes. Bueno, de todos modos ya no se Buenas pueden tardes. ir porque ya empezó a llover. Ahora se esperan. Por ejemplo, cuando se siente como energía con algunas personas, yo he sentido como mala energía, me da asco y me duele la cabeza o mareada. ¿Por qué será? Lo sientes con personas. Con personas, perdón. ¿Por qué crees? A ver, una persona que tiene mucha fe, que ora, que se confiesa, que visita al Santísimo, que va a misa, que reza el rosario, ¿de quién está llena? De Dios. Y cuando tú te acercas a ella, ¿qué sientes? Bondad, paz. Cuando una persona practica todo esto, ¿a quién trae adentro? Al mal, la maldad. Por eso uno lo detecta. O sea, sí hay personas así, pero hay gente que depende de dónde esté metida y que invoque. Por eso, miren, yo les digo en los retiros, que hay gente que se pone mal cuando estamos haciendo las oraciones de liberación. Y no es porque hayan venido al retiro, es depende de dónde te metas, que invoques, que hagas. Y hay gente así, y sí la hay. Tú te acercas y sientes luego su pesadez y su maldad, porque es gente mala.
¿Qué hay que hacer? Átalas, amárralas, ciégalas, ensordécelas y colócalas a los pies de Cristo y al talón de la Virgen María y cúbrete con la sangre de Jesús. ¿O alguna otra pregunta? A ver, allá está otra. A ver, espérese, deje que le lleguen los micrófonos, pero córrele. Mire, yo tengo la planta que dicen que lengua de suegra y pues me decían que era para la mala vibra, que sabe qué, ¿Para pero que para la mala vibra, que una señora me regaló una plantita y yo, bueno, no tanto por eso, sino como que me gustó porque la planta está bonita y de hecho tengo 2 macetitas. Aquí y no sé depende con qué objetivo la tenga. Si usted dice es para retirar las malas vibras, ya está dándole un poder al enemigo. Sí. ¿Por qué? Ajá. Porque no es la planta la que te va a alejar las malas vibras, mija. Ajá. Es tu oración que hagas todos los días la que aleja las malas vibras. Sí. No Ajá. es la planta, eres tú. Y yo dije, bueno, pues como que, pues yo no sé si será cierto o no, pero yo la tengo porque me gusta, digo, porque Bueno, estaba si tú la bonita, tienes porque te gusta, no hay problema. Pero si la tienes para que te aleje las malas vibras, ahí sí hay problema, porque eso abre puertas al enemigo. Oh, Bien, no alcanzamos Sí, pues, a ver bueno. el tema de la adoración a la muerte porque ya se nos terminó la hora con el primer tema. No importa, lo que quiero es que se entienda bien y no por terminar las cosas, no se quede clara cada una de las ramas. Entonces, pues así está el asunto en cuestión de la magia. Bueno, si van surgiendo las preguntas a lo largo de la clase, con toda confianza pregunten, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie para terminar nuestra clase de hoy. Vamos a terminar con un cantito. Todos tienen las oraciones de la sangre de Cristo. Levanten la mano quien sí las tengan, si no para traer los folletitos de San Miguel. Bien, bueno, voy a traer los folletos la próxima vez. Y a lo mejor allí en el Face, quienes quieran, a ver si lo podemos subir para que puedan también tener esta herramienta. Vamos a orar, abran sus manos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica, cúbranse con la sangre de Cristo. Empiecen a cubrir su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus pies, su corazón. Y desde aquí pueden cubrir su casa, pueden cubrir a su familia, a sus hijos, a su marido, a su esposa. Y si ustedes lo hacen, están protegidos. Si no lo hacen, no están protegidos. Señor, te pedimos que tu sangre preciosa con la cual destruiste el mal, nos cubra, nos proteja y nos libre de toda fuerza, de todo poder del mal. Y nos atraiga siempre tu bendición. Y que esa sangre destruya toda fuerza y todo poder del mal, de maldad. Te lo pedimos por esa sangre de amor, por esa sangre de redención con la cual nos diste vida, y por ti, que eres la palabra del Padre y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy bonita tarde, paz y bien.